Nos encontramos en el castillo de Priego de Córdoba, una de las fortalezas más singulares del sur de la península ibérica, que tiene sus orígenes, al menos constatados arqueológicamente como fortificación, desde el siglo IX con total seguridad y probablemente desde el siglo VIII. A partir de ahí hay una continuidad de poblamiento y de fortificación. Es la fundación de la ciudad islámica de Priego, Madina Bigu, y desde el siglo IX hasta el siglo XV tenemos una continuidad de estructuras, de edificaciones, de contextos arquitectónicos y arqueológicos, y uno de los más singulares, por la posibilidad didáctica o de difusión del patrimonio arqueológico que tiene, es precisamente el espacio en el que nos encontramos. Nos encontramos en concreto en el sector noroeste del castillo, que en su día estuvo utilizando como acceso independiente del principal de la fortificación que da la actual plaza del Llano, pues desde época omeya. Hemos documentado las alineaciones de las murallas del siglo IX, del siglo X, la apertura de puertas de esta época. Ese espacio, que era un acceso exterior desde la Lisa, justamente entre la muralla del castillo y la muralla de la villa, se fue convirtiendo en algo mucho más complejo, una especie de antepuerta defensiva a partir de época calatrava y distorsionándose en su planta en el periodo bajo medieval. Por eso tenemos alineaciones de murallas calatrava, refuerzos realizados ya por los Fernández de Córdoba, que es el segundo señorío cristiano después de la segunda conquista definitiva de Priego. El cierre de ese pasillo de acceso original de época omeya Andalucía al castillo, en este caso una gran muralla de sillería con marca de cantero, y precisamente en esa muralla que podemos fechar a finales del siglo XIV, entre 1470 y 1482, en un momento determinado, con posterioridad a 1480, el Consejo de la Villa ve la necesidad de reforzar la defensa de Priego, de la muralla de Priego por este sector, y rellena parte del espacio que se había usado asociado a esa última reforma de finales del XIV, y a la altura que conviene se perfora el muro, se coloca el espacio artillero, se coloca un camino de servidumbre también para la pieza artillera, y es justamente el lugar en el que nos encontramos y la justificación de la escena con fundamento histórico y arqueológico que estamos hoy precisamente presentando aquí. Un espacio que podríamos definir como patio artillero, que estuvo funcionando con motivo de la Guerra de Granada entre 1480 y 1492, que tiene una adaptación de una muralla anterior al uso artillero con la apertura de una cañonera, y en la escena pues hemos representado un flash, una ventana al pasado que se puede fechar en torno a 1480 y tantos, que representa pues una preparación de ese uso defensivo artillero del castillo. En este caso tenemos una artillería de la época, una bombarda con todos los elementos funcionales que le corresponden, incluido también la artillería, los bolaños que se utilizaban como proyectiles, y dos artilleros, dos figurantes que están significando pues la puesta, en este caso en uso del cañón, no donde se encuentra actualmente la exhibición, sino al fondo del pasillo artillero, que es la cámara de disparo, la cañonera propiamente dicha. Pues esta escena ha sido un auténtico reto, ya que hemos contado únicamente con 2 meses de plazo de ejecución. Tenemos a 2 artilleros equipados de forma ligera, con un salet, una chaqueta de armar, en este caso una brigantina, en las piernas calzas. El peón de mi izquierda lleva una celada, una chaqueta de armar, calzas. Tenemos aquí una bombarda de grueso calibre y la reproducción de sus bolaños, que podéis ver aquí una acumulación, y también es portada por uno de los artilleros la reproducción de un bolaño.